Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera continuar con el devocional en lo que estamos meditando en el libro de Hechos de los Apóstoles. El devocional pasado vimos la misión a Macedonia y en esta oportunidad vamos a ver a Pablo en Atenas. Y vamos a leer cada uno en nuestras casas en el capítulo 17 del libro de los Hechos, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Yo les voy a leer algunos versículos. Dice: mientras Pablo los esperaba, justamente hablando de Silas, Timoteo y Lucas, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Saben, quisiera que nos detengamos en esta mañana y podamos ver 4 aspectos acerca de este pasaje. Pablo estaba en Atenas y quisiera que veamos lo que vio, lo que sintió, lo que hizo y lo que dijo. En primer lugar, Pablo, ¿qué vio en Atenas? Vio una ciudad entregada y gobernada por los ídolos. Esta palabra que utiliza Lucas para describir cómo estaba Atenas o cómo la veía Pablo, era como que estaba diciendo casi literalmente que era un bosque de ídolos. Es una palabra que no se utiliza en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y habla como de un gobierno de los ídolos, no solo que el ser humano estaba entregado a la idolatría, sino que los ídolos estaban gobernando por sobre toda la humanidad en aquel lugar. Atenas era una ciudad descrita como una composición de arquitectura y escultura dedicada a la gloria nacional y a la adoración de dioses. Algunos lugares, como el Partenón, que hasta el día de hoy están sus ruinas y son visitadas, allí se encontraba una estatua de oro y marfil dedicada a la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y saben, en esa escultura o en esa imagen que estaba formada en aquel lugar, tenía una cúspide en forma de lanza que se podía visualizar a 65 kilómetros de distancia. Hay un historiador griego, Genofonte, que fue historiador en 350-354 a.C., decía que en Corinto era más fácil encontrar un ídolo que un hombre. Pablo estaba viendo una ciudad gobernada absolutamente por la idolatría, una ciudad donde los hombres estaban siendo cautivos de toda esta maldad que el diablo utilizaba para poder distraerlos del Dios eterno, para que ellos no puedan conocer la verdad de lo que realmente necesitaban en sus corazones. Ahora, ¿qué sintió Pablo al ver esta ciudad? Dice que le dolió en el alma. El verbo que usa Lucas es un verbo que deriva de una palabra que tenía asociaciones médicas y se usaba para ataques epilépticos. También significa estimular, irritar, provocar o despertar a ira. Esta palabra se menciona una vez más en el Nuevo Testamento y la utiliza Pablo cuando habla en 1 Corintios 13 acerca del amor y dice que el amor no se enoja fácilmente. No era un enojo de un momento lo que tenía Pablo, un enojo que lo desenfrenaba y lo llevaba a hacer cualquier cosa, sino un enojo controlado y permanente a causa de lo que estaba viendo. ¿Y qué lo motivó a hacer a Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo en tercer lugar? Discutía en la sinagoga con los judíos y griegos que creían en Dios y también con los epicúreos y estoicos, o sea, los filósofos que estaban en aquel lugar, la gente que estaba en la plaza.
en las plazas normalmente se iba a exponer las filosofías y las creencias de cada uno. Y muchos venían con creencias nuevas. Es por eso que al escucharlo a Pablo dice, a ver qué nos predica este hombre, a ver si podemos saber una nueva enseñanza. Y dice que lo llevaron al Areópago, el Areópago que era donde se juntaba el alto tribunal, Areópago, colina de Ares, era donde se juntaban aquellos gobernantes, donde trataban de exponer justamente sus creencias. Ahora, su reacción no fue de un enojo paralizante y destructivo, sino un ánimo a llevarles lo único que podía sacarlos de esa condición, a llevarles a Jesucristo. ¿Y qué es lo que les predicó Pablo? ¿Qué es lo que les dijo? No se puso en primer lugar a contradecir sus creencias. No los enfrentó con sarcasmo burlándose de ellos, de lo que creían, ni mucho menos con odio, sino que por el contrario, Pablo aprovechó el tema de su idolatría, de la idolatría de estos griegos, para hablarles del Dios no conocido. Del Dios no conocido para ellos, pero sí conocido para Pablo. Y por tanto Pablo podía hablarles de él porque él lo conocía. Y dice que él también discutía en la sinagoga con los judíos y los griegos que creían en Dios. O sea que había gente que también creía en Dios, pero evidentemente no creían en su totalidad porque no sabían de Jesucristo. Entonces Pablo les presenta 5 puntos muy importantes acerca de Dios. Les presenta al Dios creador de los cielos y la tierra. Les presenta al Dios sustentador, el que controla absolutamente el universo y todas las cosas que han sido creadas. Les presenta al Dios que gobierna sobre toda nación y hombre, que no hay gobernante ni hombre que pueda superarlo a él, y que aunque los hombres y los gobernantes crean que tienen control absoluto sobre cada cosa que ellos ven, Dios sigue estando por sobre encima de cada uno de ellos. También les presenta al Dios que da vida y aliento. Nadie puede existir ni sobrevivir sobre esta tierra si Dios no permite un segundo más de vida y si Dios no le da vida para nacer. Pero también les presenta al Dios como juez. A un Dios que amó de tal manera al hombre que dice que realmente pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Vean el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al Dios que es juez, nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo, que juzgará al mundo porque el Padre le ha dado toda autoridad para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, como decimos muchas veces. Y saben, Él es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y dice que Dios le dio la fe a todos para que puedan realmente conocer a aquel que ha sido levantado de entre los muertos, al único que puede dar vida y vida eterna. Pablo no se presenta de tal manera que se pone en contra de aquellos griegos que creían en cosas que son realmente muy difíciles de creer, como dice un hermano. Ahora, ¿saben? Cuando Pablo presenta este mensaje, dice la Escritura que en el versículo 32, cuando le oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Qué tremendo! Quizás la decepción, la oposición de parte del ser humano que tiene un corazón endurecido y que cree en dioses
que tienen que ser llevados en las manos de ellos mismos, como dice la Escritura, que no tienen ojos para ver, que no oyen a través de esos oídos que le inventan y que no pueden hacer absolutamente nada. Pero dice el versículo 34, el 33, que Pablo salió de en medio de ellos. Y podría haber sido una decisión quizás hasta terminante y quizás de tristeza a los ojos humanos o de enojo, pero no es así. Pablo había cumplido con la misión de lo cual Dios le había puesto en aquel lugar. Él vio, él sintió, él hizo y él dijo lo que Dios verdaderamente quería que diga. Su misión estaba cumplida y el resultado iba a ser el que Dios realmente iba a mostrar, nada más ni nada menos que en el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué nos desafía en esta mañana este pasaje? ¿O de qué manera nos desafía Pablo? Pablo podría haber visitado en Atenas los monumentos y haber indagado de la filosofía que era reconocida en el mundo de aquel momento. Seguramente él habría escuchado muchísimo aún en su adolescencia de todo lo que había allí en Corinto. Era una ciudad en ese aspecto que no tenía rival, como muchas veces lo hacemos nosotros al visitar una ciudad y al ver cosas que realmente son espectaculares a los ojos humanos. Pensaba en este tiempo en que estamos viendo esa ciudad donde se está jugando el Mundial, en sus edificios impactantes, o quizás en aquellos lugares donde hay historia pura de todo lo sucedido en el mundo, donde se encuentra la cultura de los tiempos. Ahora, qué triste que es cuando entramos en un lugar y todo ello no provoca nada en nuestro corazón. ¿Qué nos provoca ver la idolatría de este mundo? Miren, este tiempo que estamos jugando un mundial, o que estamos viendo un mundial, mejor dicho, veo una publicidad que me produce mucho enojo en mi corazón. Me produce una sensación no solo de enojo, sino también de tristeza, y aún pienso que tiene sus consecuencias serias. Una publicidad donde quieren poner a un jugador de fútbol, como lo fue Maradona, a la altura de un Dios con mayúscula como lo es nuestro Dios. Qué terrible que es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos provoca en nuestro ser? ¿Realmente nos sentimos identificados o produce en nosotros ese enojo santo en el cual debamos hablar en el lugar donde estemos, no atacando a las personas, pero sí realmente poniendo ese mensaje que Dios quiso que transmitamos? ¿Qué sentimos cuando se habla equivocadamente de Dios o cuando se desestima a Dios como que no existe? Nos produce una ira desenfrenada y atacamos a las personas con nuestras palabras o con nuestros sentimientos, o les presentamos al único Salvador de este mundo, aquel que puede cambiar sus vidas. Tenemos una misión, la gran comisión. Tenemos esa misión de lo cual realmente vemos en la actualidad un mundo dedicado a la idolatría, un mundo que día tras día va detrás de dioses que no escuchan, que no ven y que no pueden hacer nada. Nosotros tenemos esa posibilidad de llevarle al Dios vivo y verdadero, a no perder ese tiempo, como no lo perdió Pablo cuando estaba en Atenas. Y qué importante que en cada lugar donde estemos podamos utilizar bien el tiempo para predicar
el mensaje de salvación, que Jesucristo quiere salvar al pecador. En esta mañana tenemos esa nueva oportunidad y qué bueno sería que en este día, en aquellos que nos rodean, en la ciudad, en el barrio, en el lugar donde estamos, podamos sentir lo mismo que sintió Pablo y podamos decir lo mismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos bendiga en este día.